y hoy estamos hablando de un personaje de mucho testimonio, un hombre ejemplar, un hombre llamado por Dios para cumplir una gran misión, y un hombre que se dejó moldear por la voluntad de Dios para poder realizar esa misión que Dios le encomendó, a pesar de las dificultades que tuvo desde niño con sus hermanos mayores, pero él supo sortear la obediencia y con su corazón de no resentimiento pudo recibir un premio grande, que fue el llegar a ser gobernador de Egipto, que no era lo usual en esa época, porque recordemos que estos patriarcados en el Antiguo Testamento empiezan en forma especial con Abraham, luego en Isaac, luego en Jacob, y ese mismo patriarcado lo continuó la cuarta generación de Abraham, que era José. José, gobernador de Egipto. Y lo que queremos hoy compartir con cada uno de ustedes es cómo el Señor lo formó, cómo Él obedeció y cómo Él cumplió por un plan de Dios y por la soberanía de Dios, gobernó la ciudad más grande en esa época en el mundo con gran sabiduría y que no solamente lo recuerda el judaísmo o el cristianismo en todas sus divisiones, sino también el islamismo y especialmente el cristianismo copto, que es el que se practica en todo lo que es Egipto y en todo lo que es la parte del norte de África. Me acompaña Lina Marcela, como siempre, los viernes. Saludo cordial. Hola Juan, un saludo también muy cordial para ti, para toda la audiencia, por supuesto para nuestra Control Master, Tanis, ahí muy diligente, también con la transmisión por el canal de YouTube de Fuego 1130M, la fanpage en Facebook. Así que desde ya también les extendemos la invitación a que participen a través de la línea WhatsApp 322-729-1386. 322-729-1386 es nuestra línea WhatsApp para que usted nos deje ahí su mensaje, su reporte de sintonía. Es importante para nosotros, para la emisora, saber de su sintonía. Así que bueno, muy buen tema. Además que el miércoles pues hablamos del perfil de José, aspectos muy importantes que también pues pueden marcar como una introducción, un contexto de lo que fue, de lo que va a ser hoy el programa. Sí, Marcela. Y cordial saludo porque sabemos previamente que nos están escuchando la hermana desde el llano. Betty de Rueda. Eso, Betty de Rueda. Y en Inglaterra, Raúl Luna también, sí, esta emisión también está llegando por la internet a todos los lugares del mundo. sí, y en Estados Unidos, ¿es en Orlando o es en Arkansas? Alfredo, no, Alberto Garay, Garay, en Texas. Garay. Y en Armenia, Frank Baez. ¿Es Baez? sí, Sí, Frank Baez. Fran Giovanni Sí. Báez. Bueno, y a ver quién fue Y en Piedecuesta, Santander, Natalia Rodríguez, que está reportando sí, sintonía. y también a doña Lilian Mabel Ramírez en Piedecuesta. Sí, a todos los que están ahí, también Patricia Betancur, acá en la ciudad de Bogotá, en el sector de Salitre, a todos los que están ahí, sabemos que están escuchando este programa, aquellos oyentes también silenciosos, sabemos que hay muchos oyentes que no reportan nunca sintonía, pero que ahí están pegaditos a la radio. Sí, cordial saludo para ellos. Entonces, mire, vamos a retomar algunas características personales, o más que personales, más bien eventos que por soberanía de Dios y por llamado de Dios, José podemos decir que fue realmente un hombre muy bendecido por Dios. Y es que desde peladito, tener unos sueños, como el caso de las gavillas, en donde las 11 gavillas estaban caídas al piso y la gavilla de él estaba bien erguida, es decir,
la profecía de que todos los 11 hermanos se iban a someter a José, es un sueño espectacular. Y otros, pero el sueño también espectacular que tuvo el caso del copero y el panadero, ¿no? Efectivo, pero tal vez el sueño que nos lleva a pensar mucho y que vemos allí la mano de Dios, definitivamente, la soberanía de Él, es el sueño de el faraón ver salir del río, es decir, del río Nilo, ver salir 7 vacas gorditas, bonitas, buchoncitas, decíamos en mi tierra, y luego después ver salir 7 vacas flaquitas, en mi tierra se le dice como un carramán. Y la historia que llama la atención es que esas vacas flacas, se comieron a las vacas gordas, sí. se alimentaron. Y luego Faraón le coge el sueño, el segundo sueño, como dicen por ahí, y tiene otro sueño. Y ya es con unas espigas bonitas, con buenos granos. Y luego otras 7 espigas achucharradas, como decimos, sin grano. Y estas espigas se comen a las 7 espigas robustas. Son sueños tremendos. Y Faraón convoca a todos sus magos, a todos sus sabios, a todos sus profetas, llamémoslo, para que le adivinen el sueño y ninguno da pie con bola. Y entonces el copero que ya se había restaurado en su cargo se acordó de José y entonces le dice a Faraón, no, yo sé, de un preso que adivinó y entonces lo podemos mandar llamar. Esa es la parte contextual de hechos históricos que están allá en el capítulo 41 del libro del Génesis, pero especialmente la narración está desde el versículo 37 en adelante hasta el 57. Entonces vamos a examinar cómo fue ese gobierno, desde luego haciendo algunas precisiones de estos sueños, contexto bíblico, y cómo fue realmente esa visión que José tuvo de administrar bien ese gran imperio de la época, Egipto, bajo, digamos, la regencia del gran faraón. Marcela. Sí, acá es súper importante recordarle a los oyentes el contexto en el que pues también se dio todo esto, de que José estaba allí recluido en la cárcel y estos sueños que tuvieron estas personas allí, estos compañeros de celda, el copero y el panadero, pues no es casualidad, Dios todo lo permitió precisamente dentro de sus propósitos, dentro de su plan perfecto hacia dónde iba a llevar a José. Entonces, también acá vemos cómo, pues, en la interpretación que se dio de estos sueños, uno de ellos, pues fue ejecutado y el otro, como lo dijo Juan, reintegrado a su cargo, pero, pues, en sí, fue el copero, ¿no? Se le olvidó, se le olvidó, y el otro fue ejecutado en la horca. Exacto, se le olvidó lo que había hecho José por él. O sea, pues porque uno dice, pues una vez lo reintegran, la idea era que pues él de una fuera ya al faraón y le comentara la situación, pero a él se le había olvidado. Sí, en ese momento se puede ver como algo de ingratitud lo que sucedió con él, este acto de él hacia José. Pero cuando vemos también el momento en que lo hizo, es donde podemos entender que no era en el tiempo ni de José ni ni del copero, era en el tiempo de Dios, o sea, en el tiempo, ¿cómo es que se llama esto? El tiempo Kairos. En el Kairos. En el tiempo, o sea, es en el momento que es. No era en el anterior, o sea, no era en el tiempo de ellos, sino en el tiempo de Dios. No, en el tiempo porque de los seguramente si él hubiese dicho algo en ese momento, no le hubiesen prestado atención. Sí, bueno, o sea, José era un don nadie, por más que lo hubiese interpretado el sueño, o sea, hubiese pasado desapercibido.
Así de sencillo, porque es que no le iban a prestar atención a un esclavo. No, no le iban a prestar atención. Entonces, miren qué importante esto, porque Dios permitió que este copero tuviese este olvido para que justo en el momento en Sí, que el faraón tuviese ese sueño y él se viese en la desesperación, porque tampoco es que el copero inmediatamente fue y le dijo, faraón, además, pues porque a ellos les daba miedo hablarle al faraón, porque el faraón era una persona de muchísima veneración, un Dios. respeto, un dios, y no podía, por más copero que fuese, menos ellos solamente eran unos siervos ahí que le servían, ¿cierto? Pero ir a hablarle así porque sí, no. Entonces, obviamente, así lo hubiese dicho en ese momento, tampoco le hubiese hecho caso porque le van a decir, ¿cómo pretende usted que yo escuche a una persona que está en la cárcel si para eso tengo a mis sabios, a los adivinadores de él bajo su cargo, de suma confianza? Ujú. Entonces hay que pensar en eso, o sea, José hasta ese momento era un simple esclavo, un don nadie más para el faraón y para toda esta, digamos, como el equipo de gobernadores o sea, de administración que estaba allí. Entonces viene ya, después de que el faraón llama a todos sus consejeros, adivinos, de todo, no solamente ahí del palacio, sino de la región, y ninguno logra interpretar, y dice que el faraón estaba ya desesperado. O sea, ya estaba deprimido prácticamente porque eso era algo, eso es como cuando Dios te pone a ti algo ahí en tu corazón y no te deja tranquilo. Y tú sientes, no sé si a los oyentes les ha pasado, pero que uno siente, pero ¿qué es esto que estoy sintiendo? Sí, algo así yo creo que era el faraón, ahí y nada, y nada, y nada que se le iba, porque uno puede tener sueños y ya después olvidarse, pero él nada. Todo, ¿por qué? Porque Dios estaba en control de la situación. Entonces, en vista de que ninguno de estos consejeros y adivinos interpretó los sueños del faraón, es ahí donde el copero viene el Señor, y yo creo que ni siquiera es el Dios el que le pone el recuerdo y lo lleva a que hable con el faraón, o sea, porque ya me imagino que el faraón también ya estaba en enojo y todo, porque pues cómo así que sus siervos, sus consejeros y adivinos nada. Entonces, donde habla el copero y le dice pues de José, de la existencia de José. Es donde va a cobrar importancia. Por eso en estos días precisamente estaba en una conferencia de esto y vea qué importante, porque hablaba de los tiempos, el cronos, el El otro, Kairos. el kairos, que es el tiempo perfecto, es en el momento, o sea, que no tiene realmente como una especificación, sino es en el momento. Entonces, es ahí era el justo momento. Porque todo esto para ya seguir, obviamente, con el desarrollo del tema que es la administración de José, para poder entender por qué tanta importancia se le dio a José, ¿cierto? ¿Por qué fue tan importante para el faraón? Y es porque ninguno de sus sabios, ninguno de ellos pudo, en cambio José, pues sí, Dios lo levantó para ese momento. O sea, me parece tan Sí. apasionante esto. Bien por esa contextualización y es algo, digamos, ilustrado para un mejor entendimiento de lo que realmente estaba pasando José. Y me gusta esa exaltación tuya que hace Marcela, de que realmente José, ¿quién era? Era un recluso, era un preso, Ujú. era un esclavo. Pero mire que al llegar José por la insinuación del copero, Faraón queda asombrado y dice Ujú. en el versículo 37 dice, a Faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. ¿Cuál plan? El sueño que había sido interpretado de las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas robustas, las espigas marchitas. Entonces, dice Faraón en el 38, entonces el Faraón le preguntó a sus siervos, es decir, a todos sus consejeros. Ujú. Y dice, Faraón, en forma de pregunta, ¿podremos encontrar una persona así en quien responda al Espíritu de Dios? Y a mí me llama mucho la atención, amigo oyente, porque aquí, siendo Faraón el que se creía siendo el mismo Dios, desde luego, con minúscula, él y el texto está escrito
en el Espíritu de Dios, ambas con mayúsculas. Sí, precisamente lo que tú estás mencionando, Juan, pues es que, o sea, es que mire cómo es lo perfecto y es que no solamente Dios le da a José, porque aquí hay que tener presente eso, que pues no es en las fuerzas de José, es Dios quien le pone a José esta interpretación de estos sueños, sino que además le da la estrategia de lo que van a llevar a cabo durante esos años. Él le dice, bueno, las vacas, viene un tiempo de escasez, de hambre en toda la tierra, no sé qué, pero le da la estrategia a José Ujú. para manifestársela. O sea, y lo más bonito de todo es también José con todo el carácter y la seguridad. O sea, él sabía que era allí un esclavo de la prisión, pero como lo dijimos en el programa de perfiles, José sí algo tenía, era amor propio. Fue un joven, ahí es donde se nota la importancia de la crianza, ¿cierto? Porque José no tenía nada de timidez, o sea, lo veíamos, invitamos a que, escuchen en el canal de YouTube el programa sobre el perfil de José, porque José, otro de pronto hubiese dicho, no, qué miedo, yo que voy a ir allá ante el faraón, no, 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 mire, vaya, dígale tal cosa, no, José se paró ante el faraón y le dijo, y o sea, lleno del Espíritu de Dios, y le anunció todo y la estrategia, y por eso el faraón en el versículo 37 le dice lo que leyó el doctor: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Porque José habló el nombre de Dios, o sea, él la tenía muy clara, y creo que este tiempo en la cárcel precisamente le permitió a él fortalecer, porque el tiempo de crisis definitivamente nos lleva a fortalecer aún más nuestra relación e intimidad con Dios. Y mire lo que dice Marcela. El control que Dios tiene para que el llamado a ejercer una función conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios lo guía. Y realmente no solamente fue la sabiduría que Dios le da a José para el sueño, sino que mire lo que dice Faraón en el 39. Luego dijo a José, ¿quién le dijo a José? Faraón. Faraón. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, qué chévere, no hay nadie más competente y sabio que tú. Entonces, Wow. uno dice, no, pero ¿quién lo dijo? ¿Qué patriarca lo dijo? No, lo dijo un pagano, un idólatra, que se creía un Dios, que era Faraón. Entonces uno dice, miren cómo es el poder de Dios hasta hacerle cambiar el mismo pensamiento de Faraón y decir, es que no hay otra persona más acá en Egipto que sea sabio y que sea competente. Me gusta esta palabra porque competente es que está capacitado, y por eso Dios capacitó a José. Y entonces en el 40 le dice, mira José, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo, y cumplirás tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Imagínese, el segundo al mando de una nación era José. Y es aquí donde me llama la atención, Marcela y amigo oyente, porque uno podría decir, bueno, está bien, en el caso, por ejemplo, de Samuel, que Dios lo llama, pero está dentro del pueblo elegido, el pueblo de Sí. Israel. Pero acá es un hombre secular, un gobierno pagano, en donde este gobierno deposita la absoluta confianza en gobernar en un hombre que no era ni de su estirpe, ni siquiera era egipcio, más bien todo lo contrario, eran enemigos, porque esos pueblos ya, desde los pueblos cananeos con el pueblo egipcio, ya tenían sus guerras. Entonces aquí se ve realmente cómo Dios preparó a Moisés, a José, le revela unos sueños y esto hace darle crédito a Faraón. Y Faraón también, por la guía del poder de Dios, le dice a José, mira, no hay otra persona competente ni sabia, hágase cargo de todo el gobierno de Egipto porque no hay otra persona. Y solo está bajo la sujeción mía de Faraón, de nadie más. Sí, sí, realmente acá es donde vemos
cómo se va dando como esas promesas, el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham, viene luego Isaac, a Jacob y ahora acá a José, porque pues ya vemos cómo precisamente la administración, o sea, que José haya sido puesto en este lugar de honor, estar es el segundo al mando, o sea, la única persona después del faraón. Es que es impresionante lo que el faraón hace. O sea, cómo Dios todo lo apareja para que el faraón hasta le da su anillo, o sea, él a nadie más le daba el anillo, sino le entrega su anillo a José y toda la autoridad a él. Y dice, o sea, después de mí, él tiene toda la autoridad, o sea, mejor dicho, la firmar todo, o sea, es impresionante. Entonces, cuando vemos esto, esta situación tan importante que se da allí, pues también podemos analizar, ¿cierto? La parte de que sin duda José es la persona que Dios escogió para cumplir este propósito de Dios, de que el nombre de Dios fuese conocido, exaltado y glorificado en todo lugar, en tierra prometida, pero como también ante los gentiles, porque como bien lo dijo Juan, Egipto pues era un país pagano, adoraban muchos dioses. Muchos dioses, sí. Oye, interesante, Marcela. Estaba mirando en el versículo 47, en ese capítulo 41 de Génesis. Sí. Y esto sí que es espectacular. Mire, amigo oyente, el faraón cambió el nombre de José y le llamó Safenat Panea. Sí. Safenat Panea. Esos son nombres propios de la lingüística en ese entonces egipcia. Y dice que además le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Ese era un dios pagano, pero tenía una hija, Asenat, y Potifera es distinto al gobernador Potifar. Sí. Este es Potifera, que era sacerdote. Entonces mire cómo cambia acá hasta el nombre de José, cómo le da una esposa que nada que ver con el pueblo judío y además no cualquier peladita, hija de un sacerdote pagano. Sí. ¿Cómo son esos contrastes que a veces uno dice, no me mezclo allá con el inconverso? Que no. Acá el testimonio de José es tremendamente dado que en ese pueblo pagano nos deja una enseñanza grande de lo que posteriormente vendría a ser, digamos, el rescate de quienes no pertenecíamos dentro del plan de Dios y el pueblo elegido, que era precisamente los gentiles. Pero ahora vamos a aumentar o aclarar más en la conclusión y en la aplicación. Sigamos, Marcelita, el tema está tan chévere del gobierno de José en Egipto. Sí, es también importante mencionar que esta hija de Potifera, del sacerdote, ellos también eran muy celosos del cuidado de las hijas de estos sacerdotes, las mantenían, digamos, protegidas, eran doncellas. Entonces, pues tampoco le fue entregada a José cualquier tipo de mujer, no era una mujer, realmente una doncella, una niña que fue cuidada, que fue protegida. Ellas eran llevadas al harén de allí al servicio de la esposa del rey de Egipto. Entonces, ¿para qué? Para ser preparadas, para ser formadas. Eran mujeres, eran niñas, porque eran niñas prácticamente jovencitas, que eran formadas en diferentes artes, oficios de muy alta, digamos, como posición en la sociedad. Entonces, esta niña, que pues era una mujer pura prácticamente, entonces fue también de todo esto que pasó con José, fue entregada a él. Entonces vemos cómo Dios sí, pues obviamente era una mujer que pues de pronto sí en su familia no era familia consagrada al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero en su actuar era una doncella y era una mujer que realmente Dios estaba apartando
obviamente para José, para ser la madre de sus hijos. La madre de sus hijos, Manasés Ujú. y Efraín. Sí, ¿cierto? señor. Y después de todos esos sueños de José, de ese encuentro con Faraón, de esas palabras explicativas por parte de José del sueño a Faraón, y luego de las palabras de Faraón, y luego hasta de hacerle entrega a su esposa, a Sená como esposa, pues viene lo que en administración pública se llama la parte organizativa. ¿Y qué es lo primero que hace José? Y esto me llama mucho la atención porque aquí esto nos está enseñando lo que realmente debe ser una parte de cuando nos nombran para ejercer un cargo administrativo. ¿Y sabe qué fue lo que hizo primero José antes de ir a celebrar? Lo que hizo fue, versículo 46 del capítulo 41 del Génesis. Dice el texto, tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Y sabe, en esa época, desde dónde iba el territorio de Egipto, desde lo que hoy es la Franja de Gaza, no solamente hasta los confines sur de lo que es el territorio hoy de Egipto, sino hacia el sur. Esta nación que queda hacia el sur, que llega al Océano Índico, Etiopía. Era un territorio bastante amplio. Entonces, ¿cuánto duraría José? Pero él necesitaba saber cuál era el territorio que él iba a gobernar. Algo importante. Dice que durante los 7 años de abundancia, es decir, todo era abundante, la tierra produjo grandes cosechas, dice el versículo 47. Y el 48 dice que así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años. ¿Y qué hizo? ¿Despifarrarlos? No, los almacenó, haciendo los silos adecuados. El silo son esos cuartos en donde uno ve las fotografías llenas de trigo, llenas de cebada, llenas de todos los elementos que necesitaban para los 7 años de escasez. Entonces, mire, después de visitar el territorio para poder organizar, ya durante la vendimia, durante la recolección y la abundancia de los 7 años de grandes cosechas, almacenó cantidad, que dice el texto que ya no tenía más en dónde almacenar tanto beneficio y tanto producto o alimento para los 7 años que vendrían. Esto es muy importante aprenderlo nosotros, cómo es que se administra una empresa, un hogar, todo con organización, todo con planeación y todo con austeridad y todo con ahorro. ¿Cierto, Marcela? Sí, es muy importante esto que es precisamente lo que hablábamos de José, que fue preparado desde su niñez. Es que ahí es donde uno ve también cómo Dios permite todas estas cosas, porque José desde muy pequeño, su papá lo nombró ese niño ahí para que estuviera pendiente de los quehaceres de sus hermanos y estuviera pendiente de los rebaños, de lo que ellos hacían. Vemos pues después en la casa de Potifar siempre resaltó, a pesar de su condición, en la cárcel también resaltó por su servicio y demás, y cómo Dios lo pone en este lugar de honorabilidad, un hombre que, como lo decía Juan, sí, un administrador, mejor dicho, de excelencia, tomar el carruaje e irse a recorrer, o sea, él no se fue a celebrar ni nada, sino que se fue de una vez para tomar el mando y poder llevar a cabo esta estrategia
que Dios le había entregado porque era algo que tenía que hacerse de inmediato porque o sea, a partir de ese momento ya iba a empezar pues como ese cumplimiento de esos sueños. Entonces José se va a recorrer la tierra para él conocer el terreno, conocer las condiciones, conocer la gente, ganarse la confianza de la gente que lo conociera porque pues era un encargo de suma confianza. Mm. Hay una parte acá muy importante que he encontrado y es que pues algunos también se preguntan que por qué el faraón pues como que dio tanta confianza a José. Y dicen, pues según lo que leo en este artículo, es que, bueno, ya sabemos que primeramente pues Dios estaba con José y Dios le dio toda esta autoridad, pero entre todo eso también hay algo importante y es que según algunos historiadores dicen que el faraón que estaba en ese momento era uno de los reyes hicsos. ¿Y qué pasa con los reyes hicsos? Pues que los reyes hicsos no eran nativos de Egipto. Entonces, al no ser un faraón nativo de este país, pues va a tener más cercanía, más empatía, la palabra actual, más familiaridad, se iba a sentir con más familiaridad con José al no ser de Egipto, dado a que pues seguramente también el entorno en el que él estaba gobernando, pues no era muy bueno y pues no había mucha confianza en los gobernantes que habían en ese momento que sí eran de este país. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto también se permitió que se diera pues como este escenario, porque él era más bien de los beduinos del desierto árabe. Entonces, pues esto también me parece que es una parte importante y yo creo que pues obviamente Juan conoce más del tema. Interesante esa referencia histórica, Marcela, porque efectivamente el faraón que nombró a José Ujú, como gobernador no era propiamente de las castas faraónicas y era un grupo de los Hicsos ujú, que precisamente se desplazaron de la parte de lo que hoy es Irak, ujú, es decir, de esos grupos que estaban ahí, antiguos asentamientos de los semitas, que eran los amonitas, los amorreos, los jeuseos, y habían otros, los edomitas, y otro grupo que estaba mucho más abajo, donde era Rud, los moabitas. ujú, Entonces, esos grupos llegaron a Egipto y empezaron a gobernar, los Ipsos. Muy bien por esa acotación. Entonces, ellos eran mucho más, digamos, de gobiernos universales que ujú, no de gobiernos propiamente de Egipto. Después se acabó toda esta dinastía de los Ipsos y ya vino nuevos faraones, que es precisamente cuando más adelante ujú. ya empieza la esclavitud del pueblo de Israel. Pero aquí hay algo muy importante que estaba mirando, Marcela, es que dice el texto en el capítulo 41, versículo 49, es que en esos días de abundancia se acumuló tanto trigo, tanta cebada, tanto comino, tanto eneldo, tanta comestible, Ujú. que hubo un momento en que ya no se podía contabilizar más. Y dice el Ajá. texto, junto al alimento como quien junta arena del mar, y Mm, fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Se acabaron las tablillas, ya no habían más pergaminos para llevar la contabilidad y dejaron más bien por acumular todo. Esa es la abundancia que Dios da. Y otra parte importante es que, digamos, en esa época que pasó toda esta abundancia es cuando ujú, nace Manasés y Efraín. ujú, sí. Y dice más abajo que tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países, pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Es Mm, decir, ¿por qué no escaseó el alimento en Egipto? Por José. Pero ¿quién estaba guiando a José?
el Dios. Espíritu de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque José se preparó, Dios lo preparó, él se dejó preparar y él en su obediencia ejerció una excelente administración, que eso es modelo. Hoy deberíamos nosotros todos los creyentes del Evangelio ser así, buenos, celosos con la administración. Y dice, acá ya lo último en el 55, dice que entonces el faraón dijo a todo el pueblo de Egipto, cuando la gente iba a pedirle a faraón, que Ujú. venían de otros países, Sí. él no los atendía. Si no sabe, mire, esta palabra es tremenda. Dice faraón, entonces el faraón dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. ¿Se fija esa confianza de faraón? Qué bueno cuando nosotros vamos a un cargo y nosotros hagamos todo lo posible porque nosotros hagamos bien las cosas, no de pronto, como lo hizo José, de pronto para exaltar a Faraón, sino para exaltar la gloria de Dios. Pero, amigo, a mí me duele muchas veces. Yo trabajé en una empresa en donde tenía un cargo de dirección y tenía que seleccionar hojas de vida. Y era muy triste porque el dueño de la empresa, que era una empresa grande a nivel mundial, me decía, doctor Sánchez, le recomiendo que si llega alguna hoja de vida donde diga que es cristiano, no lo contrate porque eso vienen acá es a poner problemas. Y tremendo. Y uno puede decir, bueno, estaba exagerando mi jefe, pero ¿sabe que es cierto, Marcelita? Sí, es una triste realidad. Yo creo que aquí ya estamos como adentrándonos a las aplicaciones y es una triste realidad. O sea, muchas empresas que no debería ser así, debería ser antes lo contrario. O sea, como que los gerentes, los dueños de empresa le digan a su jefe de recursos humanos, decirle, por favor, todo cuanto cristiano llegue a cada hoja de vida, ahí me los asegura para hacer la selección, porque son excelentes trabajadores, buenos administradores, honestos, leales, mejor dicho, o sea, eso debería ser lo que deberían decir, como pasó con José, o sea, que se ganen la confianza, que se note que el Espíritu de Dios y no el Espíritu del mundo está en esa persona. Eso es lo que nosotros sí lo que podemos ver de José. José o sea, fue a trabajar, fue a recorrer la tierra, o sea, él no se puso ahí, no sé, a contemplar, a esto o aquello, no, o sea, y eso que hasta ahorita se estaba casando, porque también recordemos que le entregan su esposa y de una fue a trabajar, ya después, o sea, era tan responsable, no estoy diciendo obviamente que los esposos no sean responsables con su esposa, sino que pues también obviamente hay que dar, digamos, como la premura que había, la urgencia que había en este momento allí en Egipto, ya iba a haber momento para él disfrutar y pues bueno, de ahí que nacen los hijos en esta época de plena, digamos, abundancia, de plena cosecha. Pero acá vemos un José definitivamente supremamente responsable, un José que se nota que toda la tierra de Egipto lo admiró, lo respetó por su excelente trabajo y responsabilidad. Y eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros. La responsabilidad, que es un elemento que debemos tener nosotros, no solamente delante de los hombres, sino ante todo delante de Dios a cumplir la misión que Dios nos ha dado por esas profesiones que Dios nos ha bendecido. Y mire, es algo impresionante, porque sí, veíamos anteriormente que en Egipto no hizo falta alimento, había alimento para todo el territorio de Egipto. Pero las demás naciones que estaban cerca, el caso de la parte norte, estaba todo el pueblo de los sumerios, estaba todo el pueblo de los hititas, estaba todo el pueblo de los fenicios, estaba todo el pueblo de los asirios, desde luego la Babilonia antigua, y habían otros pueblos, especialmente los cananeos. Y de todos esos pueblos, lo que hoy realmente es el Medio Oriente, que se enteraron que en Egipto sí había comida y se fueron a comprar. Ahí conectamos que como Jacob
estaba en Canaán, en Betel o en Berseba, pues cogió a sus hermanos y les dijo, miren, en Egipto hay alimento, vayan y compren. Y allá es donde hay ese encuentro, que era lo que estábamos viendo la semana pasada con el perfil de José. Ah, no, el miércoles pasado. Sí, Sí, sí. Marcelita, y vamos a entrar a las aplicaciones o conclusiones y aplicaciones. Sí, sí, a mí, digamos que todo este pasaje, yo creo que pues uno de los personajes que más fascinantes que hay acá en la historia de la Biblia, pues también es José, obviamente, sin contar la vida de Jesús, que pues sí es, no, o sea, no. Acá estamos hablando pues de estas personas que pasaron por todas las cosas después de ser el niño amado, o sea, deseado, amado, odiado, pasar de estar bajo el consentimiento y protección de su papá a el maltrato, pasar quién sabe qué cantidad de humillaciones, pues porque a los esclavos los trataban muy mal, como siempre lo digo, y pues me gusta mucho recalcar también la Biblia, no nos da profundidad, o sea, qué chévere por aquellos maestros que se dedican al estudio en hebreo, que muestra todo lo que hay, lo que pasó en esa época, pero digamos que también hay libros de estudio que nos permiten acceder a como a todo, un poquito más explicado lo que es todos estos acontecimientos y ver esta vida de José, porque sí, a veces nos quedamos, bueno, que sí, que huyó de la tentación, que fue vendido, pero estos son años, o sea, no es, o sea, es importante. Yo, o sea, es algo porque pues acabo de terminar una materia en la parte geográfica de la Biblia y de verdad que eso le abre a uno mucho la mente, Juan, porque es que uno, verdad, lo que yo te decía, o sea, a veces uno lee, bueno, entonces estaba acá en el monte Oré y pasó y subió al monte tal. Y resulta que de ahí a allá son tantos kilómetros. O sea, no es como, no, o sea, y además que no había medios de transporte como ahora. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la vida de José no fue una vida fácil. Él, o sea, para llegar a ser administrador y un buen administrador de Faraón, o sea, pasó por todos los momentos difíciles, maltrato, traición, como, o sea, lo de los hermanos, injuria, calumnia, que fue lo que pasó con la esposa de Potifar, o sea, una injusticia, imagínese el lugar que tenía allí trabajando día y noche, sol a sol, y para que esta señora, por una ambición, por un egoísmo, por un faltante, qué sé yo, bueno, todo lo que haya habido allí, se le tirara en ese momento su vida, por decirlo así, lo llevan a la cárcel injustamente. Todo lo que pasa, el copero se olvida de lo que de la interpretación y llega el momento. Por eso todo esto se dio en el momento Kairos, que es el momento, el otro tiempo es el Aión. El Aión, son los tres tiempos, Cronos, Aión y Kairos. Y el Kairos, que es el momento oportuno. O sea, era ahí. El momento de Dios. El momento de Dios, el tiempo de Dios para ser una persona, un administrador que dejara el nombre de Dios en alto. Esto es lo que yo creo que hay que recalcar, o sea, que no fue fácil para José. Muy bien, Marcelita. Entonces, ¿qué podemos concluir de toda esta historia bíblica real y de gran testimonio? En primer lugar, miremos, amigo oyente, que toda esta narrativa que usted debe examinar ese capítulo 41 del Génesis son los planes de Dios para los siervos llamados por Él en su voluntad, en su soberanía. Son los planes de Dios perfecto, como moldeó y se dio todo en José. Segundo, lo preparó para una gran misión. Y esa gran misión fue precisamente estar allí gobernador de Egipto y dar testimonio de cómo se deben gobernar. Tercero, el testimonio para no solamente el pueblo de Israel, sino para el pueblo del Islam, para el pueblo gentil, para todas las naciones. Porque es que uno ve a José el modelo de cómo debe uno obedecer las potestades grandes que vienen de Dios. Cuarto, esto hay que recalcarlo, la obediencia. Es muy obediente él. Sí.
Quinto, la fidelidad. Mm. Un hombre fiel que no se dio a la tentación de acostarse con la esposa de Potifar por el temor a Dios y por el respeto a su amo, Potifar. Sexto, la sabiduría. En verdad, aquí la sabiduría es la que llega precisamente a lo alto, la sabiduría de Dios. Y todo esto, ¿qué es lo que dejó José en este testimonio? Bueno, sí, para honrar al pueblo elegido, claro, su misma familia, su papá, pero aquí fue para honrar todo lo que es el plan de Dios para la salvación. De tal manera que si nosotros lo aplicáramos, estos principios hoy para nuestra vida diaria, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, de una comunidad, en el trabajo, en donde Dios nos coloca, miremos que Dios nos ha dado siempre unos planes como siervo de Dios y nos ha llamado para cumplir una misión. Revise cuál es la misión por la cual Dios lo ha llamado. El tercero también es el testimonio. Es que no hay nada mejor que leer esos testimonios, por ejemplo, de José, de Samuel, de Daniel, de Nehemías, y bueno, en el Nuevo Testamento cantidad. La sabiduría venida realmente de lo alto, porque actuó en sabiduría, pero la sabiduría no de él, ni de Faraón, ni de sus consejeros, sino la sabiduría de Dios. Y en segundo lugar, todo lo que nosotros hagamos para el Señor, en donde Él nos ha colocado, en el trabajo que sea, mire, hagámoslo para honrar la gloria de Dios. Si nosotros obedecemos a nuestras autoridades, desde luego dentro del contexto bíblico, pues estamos dándole la gloria a Dios, no la gloria a ninguna persona ni a nosotros. Eso sería, si Marcelita tiene algo para agregarnos, queda un minutico y luego a las personas que si se comunicaron, nombrarlas. Sí, no, yo creo que José definitivamente también podemos aprender de él que cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios siempre trae la bendición. Recordemos que muchos pasajes, hay muchas promesas porque nos encanta leer la promesa, pero no el mandamiento. Entonces hay muchas promesas de la palabra de Dios que preceden de un mandamiento, de una ordenanza. O sea, nos dice, sean obedientes, obedezcan mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, y yo los bendeciré y yo iré con ustedes. Ustedes leen el Salmo 91 y ahí está todo. O sea, no hay un cumplimiento de parte de Dios de esas promesas y nosotros, o sea, no es un resultado de una obediencia de parte nuestra. Dios obviamente siempre, Él ya tiene un plan para nosotros, un plan trazado, pero depende de nosotros si lo vamos a cumplir en el tiempo que Él tiene para que sea, que obviamente va a ser más rápido o sencillamente si nos desviamos como pasó con David, todo lo que pasó con él, ¿cierto? Con el mismo Sansón. Entonces acá lo que vemos de José es lo que decía Juan, es la obediencia, es todo lo contrario a lo que Satanás quiso para nosotros desde el principio, que era la rebeldía a la obediencia de Dios. Entonces acá vemos eso y que nosotros, nuestros actos y obediencia a Dios no solamente nos va a afectar a nosotros mismos, sino a nuestra casa, pero también a nuestra familia extendida y de paso también a nuestra ciudad y a quién sabe cuántas otras personas. Con tus actos, con tu actuar, puedes ser un instrumento de Dios para bendecir naciones enteras. Naciones enteras, sí, bendecidas por este testimonio de José. Mire, hay dos extremos cuando se analiza un personaje bíblico. O lo ensalzamos demasiado o desconocemos su testimonio. Y lo que hemos querido como propósito en este programa, analizando este tema de la gobernación o del gobierno de José en Egipto, es mirar cómo este testimonio de José debemos apropiarnos, debemos cumplirlo, porque así como Dios le dio esos planes grandes, Dios a José, también Dios nos los da a nosotros hoy en la contemporaneidad.
no hay amigos que se comunicaron, ¿no? Bueno, no tenemos acá el reporte de sintonía, pero yo sabemos que siempre hay oyentes ahí silenciosos, así que para todos ellos muchos saludos y gracias por estar ahí en la sintonía. También quienes están conectados por Facebook, sabemos que siempre hay personas allí conectadas disfrutando de este su programa, El Impulso. El Impulso por Fuego AM de lunes a viernes a las 3 de la tarde con una variación de temas, todo para edificarnos como hermanos en Cristo, para que esa iglesia cada día sea robusta y sea la luz del mundo con nuestra luz que hemos recibido de Cristo, la única luz verdadera. Bendiciones, hasta otra oportunidad. Bendiciones.